pintura, Nashi, ¿eh? Acá tenés otro look. ¿Cuál de los looks elijo, Carlos, Matías? No, Carlos, nadie. Sí, profe. ¿Cuál de los looks? ¿Con saco y corbata o con...? Espera que baje un poquito el micrófono. ¿Con saco y corbata o light? ¿Cuál de los looks elijo? Saco y corbata. Ah, so formal. No, era... Bueno, esperemos que entren, vayan entrando los chicos. Volvemos, Franco. Ahí está. Espérame, Franquito, un poquito. Salvador, abrí cámara. Salvador Draguero. Salvador, ¿estás? Abren la cámara y se van esto. Abren la... Salvador Draguero. Bueno. Hola, Salvador. ¿Me hiciste o habilitar el audio? No sé, vos me hiciste una consulta que yo te la respondí. Salvador. Sí, así es, profe. Acá estás. A ver, ¿dónde estás? Acá estás, con perro. Te llegó la respuesta, ¿no? Sí, sí, ya me llegó. Sí, podés trabajar. Yo prefiero que trabajen un eje. De cualquier modo, están todos cruzados, que son consecuencias de una misma causa, de una misma problemática, ¿no? Eso era. Bueno, era eso. Muchas gracias por responder. No, 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 no. A ver quiénes son estos que no pueden entrar. Parece que hoy se va a complicar, ¿eh? ¿Por qué, profe? Por la conectividad, sobre todo en donde es por cable, por cableado, Fede. Cuando es por aire, por ahí es mejor. Bueno, empezamos. ¿Tuvieron dificultades? ¿Encontraron alguna dificultad? Yo fui respondiendo todas las que me hacen llegar. Por Hay ahora una no, cosa... profe. Por ahora venimos Bien. más o menos bien. Bueno, gracias, Fede. Una cosa vi que casi todos tomaron en cuenta el formato de ensayo.
¿Qué es un ensayo? Repito, es un género literario que nos permite una mayor libertad, trabajar más sobre el lenguaje, más con hipótesis que no necesariamente necesitan ser probadas, y que sí constituyen un punto de vista que si la ciencia lo quiere tomar, ahí sí toma la hipótesis y necesita probarla. Pero es la diferencia que hay entre una monografía y el ensayo. La monografía necesariamente, al ser un trabajo científico, tiene que ir probando paso a paso. En cambio, el ensayo es mucho más flexible y permite ir dejando pistas, hilachas, huellas de la posición, es decir, hipótesis, y que no necesariamente necesitan ser corroboradas, probadas, etc. Por eso es que propuse este formato. Otra cosa que vi y que me agrada, más, menos. El más sería que han buscado otros materiales. Muy bien. Y el menos, dos menos. Uno, que copian y pegan, y dos, que no cuestionan las fuentes. Y que yo puedo entender que son jóvenes, que están haciendo los primeros pasos, etcétera, pero trato, como constructor de ciudadanías, que sean ciudadanos críticos, que se fijen de dónde vienen, cuál es el punto de partida y qué intereses hay detrás. Por ejemplo, recuerdo un trabajo que no es de ustedes, por eso lo puedo decir, que toma una carga impositiva altísima en este país, y digo que, no es, que ese es un sentido común muy construido, muy repetido y pocas veces corroborado. Nuestra nación no es de las que mayor carga impositiva tiene. Sí que tiene muchos impuestos, pero todos los tiene. Que no los tiene centralizados también. Qué sé yo, las naciones británicas, por señalar un ejemplo de origen, tienen un solo impuesto, el tax. Y bueno, que es anual y ahí te matan directamente. Perdón, ¿quiénes son estos chicos? 7 personas han accedido a salas de espera, pero no los puedes ingresar porque no se identifica. Sí, Augusto, los marco y no pueden ingresar. A ver. ¿Será que no están registrados con el mail de la facultad? Sí, bueno, pero yo los habilito. Ahí Ahí también me está, sale que ingresaron. ahí está. Claro, pero para eso trato de identificarlo así. Ahí está. Bueno. Buen day. ¿Qué clase de bajo sos, Santiago? Aguirre Gómez Corta. Abrí cámara. Ahora sí. ¿Cómo andás, nene?
Todo bien, profe, ¿vos? Bien, querido, bien, bien. Me alegro. Che, vos tenés un hermano que estudia periodismo. Sí. Qué cagada, che. Ya te dijo que fue alumno mío. Sí, me contó. En la Católica. Ah, muy bien. Viste las cosas que uno descubre. Digo, te iba a preguntar al inicio del curso, pero digo, más o menos viéndote las fotos, ¿Y sigue tu hermano? Sí, le quedan un par de materias ahora para recibirse. Bueno, muy bien, salúdalo. Dale, le mando. Bueno, y te habló mal de mí, ¿no? Ah, me habló excelente de usted, profe. Qué gustos, qué salamero que sos. Ahora sí, entren todos. Gracias, Santi. Salga nomás de la cámara. Bueno, bueno, acá están apareciendo todos. Otra cuestión que quiero ponerle, que este parcial, recordarle, tiene dos instancias. Una instancia escrita y una instancia oral. Hay chicos, hay alumnos que fueron cumpliendo, que participaron, que siempre preguntan, que los tengo continuos y en general tienen un buen rendimiento y en general no les objeté los trabajos porque están en continuo contacto. Y hay otros que están ahí, que sí voy a insistir con mayor profundidad en la parte oral. Tengan en cuenta en la devolución, si le digo clasificación tanto, buen trabajo, no hinchen. De cualquier modo, prepárense, tengan preparado algún temita, etcétera. Sí voy a insistir en esta cuestión que yo les estoy marcando, por ejemplo, en la fuente. ¿De dónde tomás eso? ¿De qué parte? Cortás y pegás, nada más. ¿Y cuál es tu posición? ¿Se entiende cómo los interpelo en la parte oral? Entonces tengan en cuenta eso. No solo es cuestión de cumplir, sino también de ser participativo, de ser activo en esto. Eh, Quiero ser claro en esto. Tengo una serie de compañeros que, bueno, han trabajado, estamos de continuo en contacto. Profe, digo esto, no digo esto, ¿por qué? Etcétera, me parece, lo voy a tomar por acá. Es decir, que hay una construcción de búsqueda, hay una valoración afirmativa del oficio de estudiante, hay una valoración positiva en la construcción de ciudadanía. Esto quiero ser claro para que nos entendamos. Después, ¿por qué me pregunta esto? ¿Por qué esto? No. Yo voy valorando una serie de cuestiones que no son numéricas nada más. ¿Alguna pregunta al respecto? No, pero ¿Viendo? Ah, Fede, sí. no, le Dime, decía Fede. que no tenemos ninguna pregunta, por lo menos Bien. nosotros. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. ¿Alacino está en sala?
Una preguntita. No, no es esto, perdón. Acá está. Argüello Tomás está. Argüello. Bien. Santiago Aguirre Gómez Corta. Acá Sí. tengo un Martín también, que no hizo Sí. nada hasta acá. Este que es tuyo, dejó, hermano, Eh, primo, el primo. pero no hizo nada. Dejó este chico. Eh, la verdad, creo que sí, está conmigo en el grupo para hacer el parcial. Pero no tiene ninguna evaluación este chico. Vamos a poner claro, hasta acá está libre. No lo pongan en el parcial porque va a seguir esto. Que recurse porque hasta acá no hizo nada Santiago. Bueno, yo le Quiero digo. ser- Sí. Argüello Tomás está. Bueno, ¿alguien lo conoce? ¿Trabajó con alguien? Listo. Yo voy a ir preguntando. Profe, Sí, querido. ¿Quién Argüello es? Francisco Tomás Santiago Sarmiento. Espera. Sí, Argüello, sí. Argüello Francisco Tomás es un ex compañero del Ahora sí. colegio. ¿Cómo dices vos? Si Perdón. es Argüello Francisco Tomás, es un ex compañero mío del colegio. O sea, Y tengo su dejó la... contacto. Hasta ahora no tengo idea. Hasta donde yo sabía, seguía, pero no sé. Bien. Porque hay Porque algunas materias que la está cursando, otras que no. No sé. se nota que lo dejó, porque acá tengo una sola evaluación y nada más. Ok, Gracias, Santiago. dale. SS. Sí, Santiago Sarmiento. Gracias, ¿eh? Yo le voy a ir preguntando por si hay algunas dudas que pueda tener. En general no tengo ya los que fui viendo. Colomer, este no viene directamente. Duchu, Santiago, a ver. Duchu, du, Duchou, Santiago. No, está. Muy bien. Pero ahí hay uno que está... Ah, debe una evaluación hasta acá. ¿Quién hizo, quién trabajó con este chico, con este alumno? Duchou. Alguien que me informe. Otro. Lencina Ignacio, ¿está en sala? Lencina Ignacio. ¿Está?
Ludueña María Abril, ¿está en sala? Machado Gastón Alexis, ¿está en sala? Estoy señalando los que deben evaluaciones para que hagan el recuperatorio. Miserendino José, ¿viene o dejó de venir? ¿Alguien lo conoce? Ochoa Brenda, ¿alguien la conoce? Otino, ¿alguien lo conoce? Que están debiendo trabajos. Para hacerle Ponce de León. Yo le estoy dando estoy preguntando por ello antes de que queden libres. Romanielo Pichino. Romanielo, ¿está en sala? Hola, profe. Buen día. Te debes una evaluación. Sí. ¿Qué esperas? ¿Que te deje libre? No. ¿Cuándo vendría a ser el recuperatorio? Y primero, Romanielo, mándame en tiempo y forma el parcial. En función de eso veo cómo recupera. ¿Estamos? Bueno, ¿Con quién muchas trabajamos? gracias. ¿Cómo? ¿Con quién trabajas? Sharon, si no me equivoco. Ah, con Sharon, sí. Bueno, Sharon es el apellido, ya te voy a decir. Villalba, bueno, primero manda en tiempo y forma el parcial. Y ahí mismo yo te contesto. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Listo. Si no, va a quedar libre. Es la última oportunidad. Villalba, Felipe, Benjamín. Villalba. ¿Quiénes son que están en sala de espera? ¿Alguien sabe de Villalba? Bueno, listo. ¿Estamos? Bueno, volvamos. Profe, Sí. yo también estoy en esa condición, me falta el segundo trabajo práctico. Tu situación, no te quería decir, te lo iba a comunicar por mail. Bueno, Listo. Si querés, asociate con Romanielo. Romanielo era, ¿no? Sí. Hagan juntos, pásense los correos y se juntan. Ahí es el TP2, creo que es. sí, Tomen un solo eje de eso, de lo que yo les di, uno solo, y vean si cumplan. Me mandan mi correo, ya todos saben cómo es, pero después del parcial. ¿Estamos? bueno, gracias. No, gracias a vos. No te quería decir a vos, Lucía, porque siempre te tengo en pantalla. Te lo iba a decir en privado. Espera. Romanielo y
¿Dónde estabas? LL y Ligorria. Sí, sí. Profe, Listo. Sí. ¿Quién ¿me sos podés vos? recordar tu mail, porfa? Santiago. Lo escribí 100 veces, Santiago, 100 veces. Me olvidé anotarlo, profe, disculpe. Ahí me lo pasaron por el grupo WhatsApp, no sea problema. Ahí te lo mando. Ahí está. Muchas gracias. Ay, para. Se me chispoteó. Espera, Profe. exacto. Ahí lo vuelvo a escribir. Pasa que solté la arroba, solté la mayúscula. Ahí Ahí está, está. muchas gracias. Eras mala. Bueno, gracias, Santi. Bueno, ¿estamos Lucía? ¿Estamos Lucas? Santi, ¿estamos? Sí, Pónganse las pilas, si Vamos. no... Bueno, ¿qué otra pregunta pueden hacer ustedes respecto a esto? ¿Qué otra pregunta hay? Profe, una duda. Nosotros estamos viendo el tema de odio, Sí, lo estamos también relacionando con la pandemia, pero tomamos como ejemplo cosas que ya habían pasado antes, como lo que era, por ejemplo, la lucha pro aborto, pro vida, ese odio generalizado, sí, por ejemplo. Estaría bien, aunque no hable de la pandemia como tal. claro que sí. Lo que la pandemia... Es muy buena tu pregunta, Augusto, muy buena. Lo que la pandemia hace es mostrar eso que está latente, en latencia está. Y que otro efecto hace que se muestren los pensamientos de odio, sin culpa. Antes, ¿ves? Se encubrían esto, que lo otro, se encubrían. Hoy se los dice desembosadamente. Fíjate esta cuestión que es muy importante para nosotros. Ayer, hoy es 13, ¿no? Ayer se recuerda el Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? La aceptación de que hubo gente acá, de que no eran NN ni eran, qué sé yo, tucanes que caminaban en dos pies, eran personas. Y como personas tenían su cultura, tenían su ciencia, tenían sus religiones, sus cálculos, sus economías, eran los pueblos originarios. ¿Qué vino a reemplazar eso? Vino a reemplazar una cuestión que en mi infancia fue importante, que nosotros lo llamábamos, y sus padres le dirán lo mismo, el Día de la Raza. ¿Estamos a gusto hasta acá, Augusto y compañeros? Ujú. Sí, sí. El Día de la Raza. ¿Qué pasó con los biólogos
¿Qué pasó con los genetistas? ¿Qué pasó con organismos multinacionales, Naciones Unidas, etcétera, UNESCO? Dijeron que no había razas. No hay razas. Existe la especie humana con distintos tonos. Cuando yo era chico, como existía este concepto de raza, estaba el concepto del color. Bueno, había blancos, negros, hasta ahí todo bien. Y después había rojos y amarillos. ¿Se entiende? Ujú. ¿Quién es el rojo y quién es el amarillo? El amarillo creo que son los asiáticos y el rojo, no, ahí no tengo ni idea. Y Me los sale que rojos, son... Bueno, los aborígenes. los pieles rojas, Ah, claro. las tribus en Estados Unidos. Fíjense la importancia de esto, que ayer el presidente norteamericano señaló lo mismo, que esos pueblos fueron masacrados por los blancos. Ojo, no lo está diciendo un pensamiento, un presidente de izquierda, un presidente Nakampop. Lo está diciendo, está aceptando un presidente de Estados Unidos. Yo recuerdo el himno a Sarmiento y decía con la espada, con la cruz y la palabra. No sé si era... Y América se forjó con las tres condiciones estas, con la espada, con la cruz, pero básicamente con la palabra. Es decir, el legado que nos queda es la lengua castellana. De nuestras lenguas, o sea, de las lenguas preexistentes, quedan algunas palabras, sobre todo los que nacimos, o pasamos, o vivimos en territorios bilingües. Punto. Pero que se resisten a morir. El NEA está cruzado por los guaraníes, por la lengua guaranítica. Incluso el paraguayo es lengua nacional. En Corrientes, en Misiones, toda esa está marcada, Chaco, está marcado por esa cultura. Hay mucha, Nosotros, mucha presencia de esa cultura. ¿cómo, Fede? Que hay mucha presencia guaraní para Sí, aquellos lados. sí, pero en el no al quichua o quechua, en el sur, nunca puedo pronunciar esa lengua, el mapuche, ¿viste? O un gorongón, no sé cómo se llama la lengua mapuche. Pero está presente, está esa diversidad. Sin embargo, vuelvo contigo, Augusto, hay gente que sigue pensando el Día de la Raza. Pese a que el concepto raza no existe, pertenecemos a la especie humana con distintos tonos. Más morochos, más claritos, marroncitos, cremitas, blancos, etc. Vuelvo a esta cosa que dije, y yo tenía un amigo que era hijo de japonés y lo miraba y decía, ¿dónde está el amarillo? ¿Por qué no se pinta? ¿Por qué no es como, qué sé yo, aquella pared que miran ustedes? Y decía, fíjense lo que son las convenciones, ¿no? O después, cuando veía las películas del Far West, del cowboy, siempre el malo era el indio, el rojo, entonces que los terminen todos los pieles rojas, decía yo de chico y jugaba con las pistoleras y demás. Pero así se construye el sentido. Sin embargo, yo creo que hay en el odio está asociado básicamente a pensamiento conservador. El pensamiento conservador esto lo tomo de un filósofo mexicano, Leopoldo Sea. Él habla de distintos proyectos
y uno de estos es el proyecto conservador. ¿Qué pretendía este proyecto que nosotros lo conocemos como conservadurismo? Básicamente, la pervivencia de las instituciones españolas en el nuevo orden postcolonial, es decir, los cabildos, las intendencias, la monarquía, etc. Obviamente, cuando se hace la revolución emancipadora, va a cambiar ese orden, y va a cambiar ese orden político conservador, por la república. Por eso es que yo les insistí mucho en esta cuestión de los 3 ejes: libertad, igualdad y fraternidad. Y los pueblos nuestros fueron masacrados, los pueblos no originarios, con la sobreexplotación de... ¿Quién es este? Argote, este no pertenece acá. Con la sobreexplotación de la minería. Fueron exterminados ahí. Y el que no, fueron como Túpac Amaru, despellejados. Entonces no es posible ser lo mismo el Día de la Raza, concepto que ya no existe, y lo diverso. Que se acepte un hecho fáctico que es la conquista, pero también se acepta la preexistencia de estas culturas, ¿no? Ahora, vuelvo al pensamiento conservador. ¿Qué trata de mantener el concepto de raza? ¿Qué quiere decir? Que no todos somos iguales. Ahora, Augusto, voy a dar una vueltita más de tuerca, te va a parecer muy leve, pero es muy intensa. El odio empieza en la palabra. Esto es muy importante saber. Cuando la cultura básicamente son frenos que nosotros nos imponemos para hacer posible la vida social. Yo no voy a decir todo lo que quiera decir. ¿Por qué? Porque puedo ofender por esto, por aquello, etc. ¿Qué me dice la cultura? Que no hay que agraviar. Por lo tanto, uso esos frenos represivos. La cultura básicamente es represiva para no dañar el orden social cercano. ¿Qué ocurre cuando liberamos la palabra y decimos lo que creemos sin ninguna evidencia ni nada por el estilo? Estamos rompiendo ese orden. Estamos agraviando, estamos insultando. Ahora bien, de esa violencia lingüística a la violencia física, media milímetros. Y acá está lo peligroso del odio, que empieza como una expresión verbal y termina en las agresiones que todos sabemos qué efectos han tenido en el mundo. ¿Me explico por dónde va la respuesta, Augusto? Claro, nosotros también habíamos puesto eso de que, o sea, Eso. mediante la palabra, impulso la- Marketing, porque es muy importante. Empieza por la violencia verbal y nunca sabe uno dónde termina. Fíjense, un ejemplo clásico, ¿no? La primera guerra, 14-18, termina, pierde Alemania, le imponen condiciones afrentosas, una pobreza, hiperinflación,
y en el año 30 aparecen estas fuerzas que reclaman este pensamiento conservador. Empieza por el lenguaje, después sigue los enemigos son esto, con una cruz, con una estrella de David, etc. Después le rompen los vidrios a los negocios, después les prenden fuego, después viene la hiperinflación, la quiebra de Wall Street en el año 29, y en el año 30 estos que habían empezado como discursos llegan al gobierno. ¿Y qué ocurre? Lo que todos sabemos. Claro, con la palabra, digamos, fueron ganando toda la importancia, fueron desarrollándose así hasta que, bueno, se llegó el grado de violencia que dejó la Segunda Guerra. Claro, se empieza, siempre señalen eso, el odio empieza por la palabra, por lo distinto. Yo le puedo decir, a ver, que se entienda esto, es un ejemplo. Los alumnos míos son estos, aquellos, etc. Mira cómo se visten, mira esto, mira aquello. Yo no estoy midiendo las palabras. Y acá actúa la cultura como un freno que tenemos para hacer posible la vida social. Cuando eso se libera, entonces digo lo que pienso, lo que creo, me importa un comino el otro, estoy abriendo al odio. Lo que pasa es que trae un concepto falso de libertad, falso, porque la libertad implica responsabilidad, y yo soy responsable ante ustedes. Si ustedes me escriben un correo, yo les devuelvo el correo, fíjate esto, anda por acá, los estimulo, etc. Pero llegar al grado de agresión oral, verbal, hay milímetros de diferencia con la violencia física. Esto sí. Y esto me gustaría que lo hagan constar, porque hay mucha violencia verbal que está rompiendo la institucionalidad de la nación y de la sociedad y del mundo. No es una cuestión que pasa solamente en nuestra sociedad, pasa en el mundo. ¿Se entienden por qué un concepto varía tanto el día de la raza al día de la diversidad cultural? Porque es la aceptación de nuestro subsuelo histórico. Hagan contar eso y señalen lo peligroso de eso, Augusto. Yo sé que ustedes van a hacer un buen trabajo. Y ahí está muy bueno esto de Umberto Eco, porque Umberto Eco va marcando los distintos momentos en que son demonizados. Fíjense esto, ¿no? Esta cuestión, que yo les marqué el primer día de clase. El conocimiento lo tenemos que producir juntos. Estudiantes que tienen una mirada nueva y el docente que los orienta. Punto. No hay diferencias jerárquicas, solo de experiencia. Ahora bien, ¿qué pasa en un ejemplo opuesto? Yo soy el profe, yo soy la autoridad y yo soy el que tiene razón. Y ustedes cumplan esto y repitan esto. Es un modo autoritario de reproducir ese orden. Que ese orden se basa en la jerarquía como un status quo pétreo del docente. Espérenme porque hay uno que no lo tengo en lista y que quiere entrar y este no pertenece. A ver. No pertenece al curso. Ah, sí, sí pertenece.
Bueno, ahí luego entrar. ¿Se entiende mi respuesta, Augusto? Quiero que marquen eso. Vuelvo a Humberto Eco. Entonces, estos son convenciones. ¿Quién es mi enemiga? A ver, enemigo, adversario. Fíjense el juego de contradicciones. Doy un ejemplo de fútbol. Jugamos al fútbol y Federico es mi adversario, no mi enemigo. Termina el fútbol y nos abrazamos. ¿Por qué? Porque somos compañeros de oficio, somos compañeros y somos amigos. Punto. Terminó la adversidad. Ahora, en una sociedad, si yo considero enemigo en adversario porque piensa diferente, yo lo estoy convirtiendo en un demonio. Si hay males en la sociedad, los revisa Humberto Eco. Hay una peste. ¿Quién trajo la peste? Las brujas. ¿Quiénes son las brujas? Mujeres. Por lo tanto, la mujer es una bruja y a la bruja las cura el fuego, las quema. ¿Quién es otro en la Alemania post Primera Guerra y pre-Segunda Guerra? El judío, el diferente, porque es el que acumula guita, el que tiene negocios y demás. Lo mando, lo horno. Muy bien. ¿Quién es en Estados Unidos el enemigo de la nación blanca? El negro. No tiene derecho. Es decir, lo distinto lo convierto en enemigo. Y el enemigo lo tengo que exterminar. Ojo esto, márquenlo esto, porque es muy peligroso para la cohesión de una sociedad. E insisto en este concepto. Y no es erróneo. La cultura nos permite no liberar las fuerzas negativas que tenemos. Por lo tanto, actúa como un freno. La cultura básicamente es represiva. Represiva en el buen sentido. Reprime los humores que no debo manifestarlos socialmente. Sin embargo, todos estos humores en la actualidad, globalmente y particularmente acá, han sido liberados. Es decir, no se acepta nada. El adversario es un adversario circunstancial. Ante todos, y yo principalmente tengo la misión de construir, aparte de ingenieros, ciudadanos pensantes, ciudadanos críticos. Entonces, me parece muy importante esto que ustedes están planteando, por lo tanto, me extiendo en la respuesta. Es decir, es lo distinto. En la sociedad lo mismo pasa con otras cuestiones, qué sé yo, que están presentes en la sociedad y que las negamos. La sexualidad binaria. De este color es rosita o es celeste. Y el que no es ni rosita ni celeste, que no es humano, no tiene derecho, no es inteligente. Fíjense cómo fueron avanzando estas cuestiones, que originalmente se entendía esto como una enfermedad. En ninguna enfermedad lo señaló las Naciones Unidas, culturalmente lo señaló los organismos científicos, el servicio médico de Naciones Unidas, el servicio sanitario, etc. ¿Qué queda? Porque no es ni celeste ni rosa, lo extermino. Y ahí están los avances de tercera generación. ¿Se entiende? ¿Cómo empieza esto? Con una chanza, una agresión, un empujón, etcétera, y terminan en los crímenes. Son crímenes de odio.
¿Qué otra cosa señala Eco? ¿Es necesario tener un enemigo? Ojo, ojo, que para mi gusto, y esto yo le voy a responder a una chica que me hizo una consulta, a ver, déjenme que me acuerden. Y yo creo que de esta pandemia vamos, mi mirada, ¿no? Vamos a salir peor. Peor. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿te respondí, Augusto? Sí, sí. De hecho, estábamos viendo con el tema de la palabra y el odio. Se me acaba de ocurrir también, no sé si sabes lo que son las funas en lo que es Twitter y eso. ¿La qué? Es como la funa, es como cancelar al otro por algo que hizo, ya sea o hace mucho tiempo o algo que comentó, claro. Es una condena social a través de las Claro, redes, profe. Sí, existe. claro, Existe. eso también puede ser odio porque aunque no es de un grupo social grande, o sea, a través de la palabra creen que tienen como la necesidad de cancelar algo o que ya pasó hace mucho tiempo o por una acción, un dicho ya te quieren como condenar. Eso podría también incluir como en el odio. Sí, sí. Sí, todo lo que establezca. Mira, reléanlo, esto que nos marca. Entre los portadores, esta es la página 26 de ECO, entre los portadores de fealdad, debido a su posición social, están, obviamente, fíjense esto, el delincuente nato, la prostituta. Ahora bien, con la prostituta entramos en otro universo, el de la hostilidad o el del racismo sexual. Al varón que gobierna y escribe, o escribiendo gobierna, la mujer se ha representado como su enemiga desde siempre. Es más, no nos dejemos de engañar por las mujeres angelicales, precisamente porque la literatura mayor está dominada por criaturas bellas, dulcísimas, el mundo de la sátira, que es en definitiva el del imaginario popular. El mundo de la sátira demoniza sin cesar a la hembra, desde la antigüedad clásica, pasando por la Edad Media hasta los tiempos modernos. Para la antigüedad me limito, bueno, va a un autor clásico, ¿no? Pero fíjense eso, ¿no? Cómo está. Y acá hay una cita, justamente esto. Tiene a su lado a uno de rostro descarado y triste, se llama Frank, al que ya habían expulsado de otra escuela. Solo uno podía reírse mientras De Rossi hablaba de los funerales del rey, y fue Fatti, yo lo detesto. Cuando viene un padre a la escuela a regañar al hijo, él goza. Cuando alguno llora, él ríe. Atormenta Cross y que tienen nomás. Y más adelante dice, fíjense cómo hace el tema de la mujer, ¿no? Dice, la belleza del cuerpo está solo en la piel, o sea que no tiene otra profundidad. En efecto, si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, dotados de la penetración visiva interior, como los linces de Beocia, la mera misión de las mujeres les resultaría nauseabunda.
esta gracia femenina que es solo mucosidad, sangre, humor, hiel, etc. Fíjense cómo ha sido esto. Y lo feo, ¿no? Cuando él habla del enano, de los... Es decir, cómo se manifiesta esto, yo lo tengo marcado, ¿no? Fíjense esto, quería decirle esto de la conclusión, ¿no? En la parte final. No es necesario alcanzar los delirios de 1984. 1984 es una novela de Orwell que de ahí copian El Gran Hermano, ¿no? Después les voy a marcar una lectura que les puede servir. Es muy interesante esto, sobre todo en su oficio. No es necesario alcanzar los delirios de 1984 para reconocernos como seres, fíjense esto, que necesitan a un enemigo. Este es El Gran Hermano, ¿no? 1984, Big Brother. Para reconocernos como seres que necesitan un enemigo. Estamos viendo lo que puede el miedo de los nuevos flujos migratorios. Fíjense, ahí aparecen los migrantes, aparece el... Y en los migrantes aparece otro nuevo odio, ¿no? Estamos... Y no es una cuestión europea, que son los negros del África que pasan en barcazas, en pateras, como le dicen. La calle pavimentada de agua, como dicen los europeos, ¿no? Me encanta esa imagen, ¿no? Nuestra calle común pavimentada de agua, lo llaman al Mediterráneo. En nosotros también, fíjense, al sur, son los chilenos que vienen a ocupar nuestros hospitales, nuestras escuelas, y después se vuelven, vienen a parir los hijos acá porque allá no tienen hospital. O Por si ejemplo, profe, no, también la parte del norte, Jujuy y quitan Bolivia. la voz. Disculpe. ¿Cómo, Fede? No te escuché, discúlpame. La parte también de Jujuy podría ser otro ejemplo. Con Bien, exactamente. Y es que en Córdoba también. Bueno, había nacido, pero cuando se hizo el cableado digital, el cableado de cable, etcétera, subterráneo, son brasileños los que vinieron pala y pico a acabar en toda la ciudad. Es decir, siempre el inmigrante es visto siempre y cuando ese inmigrante no sea europeo. Ahora, si es europeo es otra cosa, tiene rango constitucional. Cito, la nación argentina promoverá la inmigración europea, está en la letra de nuestra Constitución. Y lo otro, que no son seres humanos. Y fíjense, toda constitución es un acto voluntario. Quiero construir esto. Y otra cosa es la realidad. ¿Quiénes se mueven? Los pobres del mundo. Y los pobres de Bolivia, los pobres de Perú, los pobres de Paraguay. Etcétera. Y ahí está esto. Esta cuestión que está entre lo legal y lo cultural. Es muy fina ahí la diferencia. Por lo tanto, ahora se entiende por qué lo diverso de nuestra cultura.
¿Qué es lo diverso de la cultura global? No hay culturas homogéneas, son todas heterogéneas. Déjenme terminar con esto, después revísenlo. Para reconocernos como seres que necesitan a un enemigo. Estamos viendo lo que puede el miedo a los nuevos flujos migratorios, ampliando toda una etnia de características de algunos de sus miembros que viven en situación de marginación. Se está construyendo hoy en día en Italia, Umberto Eco es italiano, la imagen del enemigo rumano, es decir, de los países del este, como chivo expiatorio ideal para una sociedad que, arrollada por un proceso de transformación también étnica, ya no consigue reconocer. La visión más pesimista al respecto es de Sartre. Sartre es un filósofo francés de los años 60, que yo lo seguí mucho, todavía lo releo, Jean-Paul Sartre. Y en una obra de teatro a huis clos, a puertas cerradas, dice, por una parte podemos reconocernos a nosotros mismos solo en la presencia del otro. Y sobre este principio, se rigen las reglas de convivencia y docilidad, pero más a menudo encontramos en ese otro insoportable, porque de alguna manera no es nosotros. De otro modo que, reduciendo a enemigo, nos construimos nuestro infierno en la tierra. Fíjense la potencia de esta cuestión, ¿no? De modo que reduciéndolo a enemigo, nos construimos nuestro infierno en la tierra. Cuando Sartre encierra 3 difuntos que en vida no se conocían en una habitación de hotel, uno de ellos entiende la tremenda verdad, y acá lo cita, ¿no? Con esta frase cierra. Ya verán qué tontería, una verdadera tontería. No hay tortura física, ¿verdad? Y sin embargo estamos en el infierno. Y no hay nadie. Nos quedamos hasta el fin solos y juntos. ¿No es así? En suma, alguien falta aquí, el verdugo. Han hecho una economía personal, eso es todo. El verdugo es cada uno para los otros dos. Con esa frase, cierra ese de a puertas cerradas, ¿no? Y sí, tratamos, lamentablemente yo tengo una mirada sombría de eso, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar? Ojalá sea para bien. Yo tengo mis dudas. Bueno, ¿se entiende, Augusto? Tu pregunta da para mucho más. Sí, sí, se entiende. Pero entre nosotros, es decir, esto que en la antropología se llamaba originalmente el pensamiento eurocéntrico, es decir, todo lo que no estaba de acuerdo con esto no servía. Ese es lo que también debemos cuestionar, ¿no? Porque somos mestizos como todos los hombres de la tierra, ¿no? Mestizo es una palabra degradada, una categoría degradada en contraposición a la pureza. La pureza son ideas, lo mestizo es lo concreto, ¿no? Y quiero cerrar esto
como diciendo, esto pasó desde siempre en la humanidad, el hombre se desplaza, como decía Atahualpa Yupanqui, el hombre es tierra que anda, es tierra que anda, somos tierra y volveremos a la tierra, salvo que el fuego nos minimice más. Pero no vamos por buen camino, creo yo. El odio se ha metido mucho en nuestra sociedad, sobre todo a partir de lo visual, que es lo diferente, lo visual. Lo visual, cómo vestimos, cómo nos arreglamos, qué medidas tenemos. Fíjense, todo eso es una construcción social que ha ido construyendo nuestra subjetividad. ¿Qué es lo bello? Determinadas medidas, determinada combinación de colores, determinada prestancia, etc. ¿Qué es lo feo? Tener con gorrita, las zapatillas deslenguadas, el lenguaje propio, todo es lo distinto. Por lo tanto, el negro es lo que tenemos que combatir porque es el delincuente, sin que tengamos que probar nada. Digo yo para dar un ejemplo muy local. Y las sociedades, creo que en vez de resolver este problema cultural, lo han o intentan resolverlo con mayor represión física o violencia. Y de esa violencia quiero mostrarle cómo desde lo verbal, desde lo lingüístico, a la violencia física hay un tramo muy breve, muy breve. ¿Mm? Y estamos llegando a eso. Che, a ustedes que son tecnólogos, les quiero compartir una lectura. A ver, déjenme buscarla. Que es del... a ver.
Fíjense, esto es para su oficio. Yo pensé en ustedes, se lo iba a mandar antes y me olvidé. Pero es un texto que narra que cuenta Julián, la organización social coreana y la vida universitaria. Y el título lo saca de El juego del calamar, que es una miniserie, seguramente alguno de ustedes que son curiosos la ha visto, y las condiciones culturales a que está llegando su oficio, ¿no? Le voy a leer una cuestión muy importante. Y es de esto. En la vida real surcoreana, como en la serie, se ha naturalizado la muerte violenta. En la sociedad de rendimiento, la violencia no ha desaparecido y fue interiorizada e invisibilizada en forma de autoagresión. Corea del Sur tiene una de las tasas más altas de suicidio del mundo y pandemia de depresión. El Kisuk-Hwon es la versión estudiantil del encierro voluntario. Escuchen esto. 2 puntos. Academias privadas preuniversitarias donde quienes han fallado en el examen de ingreso se toman un año extra para reintentarlo. Aquí el régimen se parece más a la novela y la vuelve a citar en 1984 y a la serie de enclaustramiento cronometrado al minuto, es por 8 meses. Fíjense esto, sin teléfonos, ni TV, estudia de lunes a sábado de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los domingos descansa, pero tampoco pueden salir extramuros y las relaciones sexuales están prohibidas. Levantan el megáfono y se alinean al estilo militar, monitoreado las 24 horas. Un omnipresente contador electrónico en lo alto advierte los días que faltan para el examen, ¿no? Pero había una parte, una cita, quiero citarles esto. Durante mi reporteo en Corea del Sur observé la naturalización de ámbitos de autoencierro voluntario, acaso únicos en el mundo. Las clínicas, escuchen este concepto, de desintoxicación digital, fíjense esa categoría, desintoxicación digital, donde videos adictos que no distinguen entre el adentro y el afuera del ciberespacio, se internan a recuperarse rodeados por cercas despojadas de smartphone, de PC, pero el ejemplo más radical es de una élite de docentes llevados a un lugar de reclusión en la montaña, Les pido que la lean si les interesa. Me parece que es interesante para saber los límites de esto, ¿no? Por eso es importante, insisto yo, en la formación de estos aspectos. Nosotros discutimos entre los profes humanas de esta materia, punto. ¿No? Entonces ahí está, alguien busque el enlace y los pasa. Muy interesante, una nota cortita. Julián Barsky es hijo de un gran epistemólogo, por acá que yo siempre lo visito, que murió en los 70, 80, ¿viste? Es un gran pensador de la ciencia, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta queda acá? No, profe, por mi parte no.
Bueno, cualquier cosa pregunte. El límite de hora es el mismo, hasta las 11, casi 12. Sí, 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 sí. ¿Quién es Augusto? Sí, sí. Sí, sí. Sí, trabaja tranquilo, Augusto, si ustedes siempre me han cumplido, han consultado, etcétera. Pero no te vayas más allá de eso. Trabaja ese solo eje, como la pandemia ha puesto de manifiesto. Es una, desde mi posición, es la hipótesis más firme que tengo yo. Ha puesto esto blanco sobre negro. ¿Qué pensamos, cómo miramos? Y nos ha sacado afuera. Por el confinamiento, por las restricciones, por el temor, por las vacunas, por la conectividad, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo acá. Acordate, Augusto, son 5 páginas, ¿viste? Sí, sí. No, es un solo Sí, eje. sí, 5 o 6 había puesto. Sí. Profe, nosotros estamos encarando más el eje del medio ambiente y de las redes sociales. Se me Eh, interesa. Lee esa nota. Ahí vas a sí, ver sí, lo que es. sí, y bueno, yo le quería consultar si era necesario, digamos que, bueno, si bien salen casi, digamos, implícitos o por obligación los aspectos de la desigualdad y del odio cuando nos ponemos a hablar sobre redes sociales, si era necesario desarrollarlos a profundidad. No, porque Augusto lo va a desarrollar esto, ¿viste? Céntrense en un solo eje, eso es suficiente. Porque aunque parezca descolgado, tiene mucha razón con el odio, tiene mucha relación. El desapego que tenemos a nuestra casa común. Fíjate esto, vuelvo sobre América. ¿Quiénes tenían un apego a la casa común y un respeto? Los pueblos originarios, las culturas, las grandes Claro. civilizaciones americanas. El primer dios, la Pachamama. ¿Por qué? Porque eran del mundo andino, donde escasea la tierra. Entonces, ¿qué había que hacer? Llevar a la piedra tierra y cercarla para que eso produzca. No es como la pampa húmeda que le pasa un tractor y te limpia de esto, sino esto es la cultura en terraza, la cultura del cultivo, valga la redundancia, en terrazas, porque hay que llevar la tierra, hacerle diques para que no se arrastre con lavas, con lluvia, etcétera, no se arrastre y esto esté siempre producido. A su vez, un sistema hidráulico que siempre da el agua justa. Si ustedes estudian los rituales, no quiero ingresar en esto, pero vos me haces ingresar, Fede, en los rituales de la cultura de los pueblos americanos originarias, hay un concepto de cívitas, de ciudades, hay ciudades construidas, pero justamente esto se elige cuidar ante todo a la pacha, a la tierra. ¿Por qué? Porque es la que nos da de comer. Por lo tanto, hay un respeto desde el 1 de julio que empieza el equinoccio, donde se celebra la fiesta. ¿Para qué? Para que esté homenajeada a la tierra a través de la chicha, de bebidas, de vino, de hoja de coca, para que siempre esté fértil. Que empieza el equinoccio, empiezan a estirarse los días. ¿Mm? Es decir, y también en Occidente, en el occidente europeo, hay una relación entre cultura y cultivo, la etimología de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque era la que nos alimenta. Es decir, que es la misma matriz.
Por lo tanto, lo que esta civilización, comillas, y negrita, y pregunta, civilización, está destruyendo el planeta. No hace falta que yo lo diga. Por eso es un tema muy importante esto. Cuenten bien de dónde lo sacan, qué efecto tiene, qué dice Ramonet de esto, ¿no? Fede. Bueno, chicos, Lucía, abrí pantalla. Estoy acá. Abrí pantalla, no foto. No puedo, porque tengo el celular todavía. Bueno, me escuchas bien, ¿no? Sí, Trabaja ahí sí. con Romanielo esa Sí, deuda sí. que tiene, así no se lo cobro. Y bueno, después yo revisé todo el espinel para que nadie quede afuera. Si quedan afuera ya no me hago cargo. De Fede. Profe, tengo una pregunta. Yo tengo preguntas Sí. conceptuales más que nada para asegurarme que sea así. Yo todo eso le puedo preguntar por mail igual, ¿no? No hay problema. Si querés, Lucía, quédate un ratito cuando salgamos y conversamos bien. ¿Estamos? Ahora. Sí, pero es que las tendré que formular bien porque las estoy pensando si les voy a preguntar ahora, pero no tengo bien en clara la idea. Yo te ayudo. Hacemos 2 segundos en el pasillo. Yo llamo esto la conversación del pasillo. Cuando todos salgan, conversamos 5 minutos y vos me pasás la cosa. Ahí está el enlace. Ahí está el Sí, ahí enlace. lo pasé yo al post. Listo. Salimos, menos Lucy.